Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a platicar sobre la fase de inicio de un proyecto. Eh, bueno, ¿Cómo debemos organizarnos cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto en cuanto a la creación de nuestro plan de trabajo en Team Foundation Server? Bueno, primeramente Team Foundation Server es una muy buena herramienta de planeación y seguimiento de proyectos, independientemente si se trata o no de un proyecto de software. Team Foundation Server nos provee un módulo de planeación y administración de proyectos dentro del mismo TFS, y este es una muy buena herramienta para el seguimiento o el tracking o seguimiento de proyectos. Entonces, cuando iniciamos un proyecto, debemos primero elegir la plantilla de procesos del proyecto, es decir, sobre qué metodología vamos a trabajar. Recordemos que Team Foundation Server nos ofrece varias metodologías. Particularmente vienen tres instaladas de caja a la hora de instalar Team Foundation Server, y estas son Microsoft Solution Framework for Agile, Microsoft Solution Framework for CMMI y Scrum. Entonces vamos a tener que elegir primeramente la plantilla de procesos del proyecto. Vamos a tener que crear, ya eligiendo la plantilla, un Team Project en TFS. Vamos a tener que identificar los requerimientos, características o funcionalidades del sistema, y vamos a tener que crear un backlog con estos requerimientos. Recordemos que dependiendo de la metodología que hayamos escogido, pues tendremos que crear requerimientos, en otro caso se llamarán PBIs o Product Backlog Items en el caso de Scrum, requerimientos en el caso de CMMI y historias de usuario en el caso de Agile. Vamos a tener que identificar los estimados de alto nivel para cada uno de los requerimientos, funcionalidades o historias de usuario. Vamos a tener que ordenar los requerimientos por prioridad para el negocio, y definir las iteraciones o incrementos o sprints para el proyecto. Vamos a tener que establecer las fechas para estas iteraciones, incrementos o sprints, y asignar requerimientos a cada iteración, incremento o sprint. Asignar requerimientos a la primera iteración, y asignárselo a los team members. Es decir, conforme vamos en la primera incremento, ahí asignamos estos requerimientos en el caso del primer incremento a los team members para que ellos vayan trabajando en estos requerimientos, y posteriormente cuando pasemos al segundo, pues será al segundo, al tercero, al cuarto. Crear los accesos en el web portal para los team members. Recordemos que los team members por lo regular son contributors dentro de Team Foundation Server. Tenemos que crear las áreas del proyecto, identificar las áreas del proyecto primero y luego crear las áreas del proyecto. Recordemos que dependiendo de la metodología con la que estemos trabajando, esto también puede modificarse. En el caso de Agile, pues Agile es una metodología que se orienta más junto con CMMI a la especialización, ¿no? Entonces, ya sea que trabajemos en Agile o en CMMI, podemos crear áreas en función de la especialización del team. O si trabajamos en Scrum o en general, podemos crear áreas en función de los componentes o módulos de nuestro sistema en cuestión o de nuestras áreas de negocio. Tenemos después que ya que asignamos los requerimientos a los team members para la primera iteración o la segunda, la que vaya en curso, tenemos que crear las tareas para los requerimientos, y estas tareas son creadas por los team members. Ahora, a continuación vamos a ver algunos tips para el caso de los team members. Dice, el resto del team deberá trabajar en conjunto para ayudar a escribir las historias de usuario coherentes y completar los detalles de estas historias de usuario cuando se comiencen a implementar, y definir estas como cerradas en base a los criterios de aceptación que se definen. Recordemos aquí que dependiendo de la metodología que elijamos, en el caso de Scrum es una metodología, a diferencia de Agile y CMMI, es una metodología que se orienta a la multidisciplinariedad, es decir, los miembros del equipo son multidisciplinarios, autogestionados y autodidactas. Entonces ellos juegan diferentes roles, ¿no? Entonces
Esa es una característica de Scrum. Entonces aquí estamos describiendo un modo de trabajar que es muy acorde a Scrum. Y en el caso de CMMI y Agile son metodologías más especializadas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué metodología usemos o cómo sea nuestro nivel de madurez, ya sea que, por ejemplo, las historias de usuario, quienes las escriben, pues habíamos dicho que quien administra los requerimientos es el negocio, ¿no? Es el product owner. Pero a veces el product owner no tiene esta habilidad de escribir las historias de usuario, ¿no? La mayor de las veces ellos no tienen esta cultura de la metodología, sobre todo la metodología de Agile o de Scrum. Entonces, pues es una buen tip que los miembros del equipo las escriban y finalmente las den a conocer y se las expongan al negocio, ¿no? Pero primero que las redacten y que detallen los criterios de aceptación, todo esto, ¿no? Entonces ese es un muy buen tip. Después, el equipo de desarrollo realiza todo el trabajo, además de crear historias de usuario, programar la aplicación, escribir tests y muchos tests, dice aquí. Es muy importante escribir muchos tests porque en esa medida vamos a garantizar que nuestro producto, nuestro software salga con el menor de los errores o los menores de los errores. El equipo de desarrollo se sirve de estos tests como base para el diseño coherente y consistente de la aplicación que se quiere construir. Y otro aspecto que se espera del equipo es que esté constantemente se centre en mejorar el diseño y la arquitectura de la solución sobre la que se está trabajando. Recuerden aquí que es muy importante que antes de escribir una sola línea de código se debe definir cuál va a ser la arquitectura de la solución. Aquí se va a definir las capas, el modelo y se pueden establecer políticas para que se valide la arquitectura de la solución una vez que se empieza a escribir el código, ¿ok? Y hay que mantener una base de código limpia, que esa es la parte más difícil para un programador, perdón. ¿Y esto qué quiere decir? Códigos limpios, ¿no? Mantener códigos lo más limpio posibles, y esto también tiene que ver con manejo de ramas, el tener una rama principal o una rama de código base, y manejar ramas de desarrollo para poder generar también, no solo es limpio en el sentido del código, que esté bien escrito, que no tenga comentarios más allá de lo que tiene que tener, notas personales, nada de eso. Además, que sea un código estable, una versión estable, que sea funcional y que pueda ser ejecutada sin problema, ¿no? Eso quiere decir un código, una rama base nos va a permitir mantener una versión estable, o una versión estable que me va a permitir poderla deployar en cualquier momento, ¿no? Y los cambios en que se están trabajando están en versiones de desarrollo por lo regular, para poder aislar y dejar que los desarrolladores trabajen, y hasta que no estén probados esos cambios y validados por la gente de pruebas o por ellos, por proceso de prueba, no se suben al código base, ¿ok? Y que el código esté limpio, ¿no? Entonces, cuando vamos a montar el entorno de trabajo, dice que una vez que hemos creado el Product Backlog, no es estático y que ocurren cambios. Entonces hay que ser flexible y adaptarse a estos mismos de manera ágil. Recordemos que una de las cosas que comentábamos al inicio de todo este módulo era que las metodologías ágiles precisamente hablan de adaptarse a los cambios, a diferencia de las metodologías que no son ágiles. Entonces, y que esto tiene que ver por muchas razones, ¿no? Porque vivimos en un mundo que constantemente está cambiando, y que vamos teniendo pues logros tecnológicos como sociedad, que van transformando cada vez más la sociedad en que vivimos, y que las empresas se tienen que adaptar a estos cambios, y por eso es que a veces son cambios que ni siquiera son pensados, suceden, y hay que saberse adaptar. Dice, esto no quiere decir que en todo momento pueda venir un cliente y te cambie lo que se le ocurra, ¿no? Debe haber bases muy claras, y aquí un tip muy importante
es que nos basemos siempre en el documento de visión y alcance. El documento de visión y alcance, que es el que define el goal, la meta del proceso, es el que nos va a decir si estos cambios son coherentes, si estos cambios tienen bases firmes, bases claras, o simplemente están fuera de la visión y alcance. Este es un tema importante, ¿no? Un punto importante. Dice, una de ellas dicta que lo que se define que entre un sprint es sagrado y no se modifica. Esto es muy importante. O sea, se pueden hacer modificaciones siempre y cuando estén dentro de la visión y alcance del goal, de la meta del proyecto, y no se puede modificar nada que ya se haya comprometido en un sprint. O sea, cuando ya el sprint arrancó, ya todos los miembros del equipo saben qué van a hacer. Ahí más nada, no se puede modificar ese proceso. Se tendrá que esperar hasta que el sprint concluya para que se pueda establecer algún tipo de modificación. Y estas deberán ser en base a la visión y alcance del goal del proyecto, ¿no? De la meta del proyecto o del proceso. Es muy importante compartir las planificaciones con los stakeholders. Es muy importante que el planning que hagamos en nuestro Team Foundation lo compartamos a través de reuniones de trabajo con los stakeholders. Es muy importante que ellos estén muy enterados de cómo es nuestro proceso, nuestro plan de trabajo. Recordemos que en las metodologías ágiles, sobre todo en Scrum, es muy importante la transparencia, ¿no? La transparencia entre los stakeholders y los team members, ¿no? Por eso es que en Scrum se definen juntas que se llaman de review meeting, ¿no? Que son juntas de revisión donde finalmente se busca transparentar lo que se está haciendo por parte de los developers y de esta manera que los stakeholders, que dijimos que los stakeholders son los miembros del negocio, ¿no? Es decir, puede ser el gerente del proyecto de parte del negocio o los pues las personas que hacen posible el proyecto, ¿no? Entonces que ellos tengan foco en lo que estamos haciendo y que vean el avance del proyecto, ¿no? La medida de estimación de story points o puntos por función o puntos por historia, aquí sería la traducción, nos permite obtener una fecha de finalización del proyecto. Aquí habla de los estimados en high level, ¿no? Aquí recordemos que hablábamos de diferentes técnicas para estimación de story points o puntos por función. La más importante de la que mencionamos es el famoso Poker Planning, que es un método democrático en el que todos votan y todos dicen cuántos puntos por función conllevaría un requerimiento, ¿no? Y hasta que no todos estén de acuerdo no se abandona esa votación y se le asigna una ponderación a ese requerimiento, ya sea que sea por sometido a votación de esta forma o se someta a votación pero a través de un tablero, ¿no? Y se establezcan a lo mejor 3-4 niveles, que pueda ser muy complejo, medianamente complejo, regularmente complejo y no complejo, ¿no? Entonces, en función de este tablero le asignemos puntos, es decir, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Cuando ya decía la técnica de Poker Plan, cuando ya existe una integración muy fuerte en el equipo, entonces ya se pueden incluso hablar de días, ¿no? Tomar un día como un story point, pero esto es cuando ya nos conocemos, cuando conocemos nuestro ritmo de trabajo y pero cuando no, es mejor hacerlo en base a la votación, ¿no? Ahora, sobre sprints, dice, se puede no hacer los sprints consecutivos, es decir, que termina uno y empieza otro. Dice que la recomendación aquí es que podemos dejar 3 días entre los mismos para realizar reuniones de retrospectiva. Aquí está hablando de la metodología de Scrum, ¿no? Y un poco de refactoring en las tareas no planificadas, pero es a gusto y experiencia del Scrum Master, ¿no? Entonces se recomienda que no peguemos los sprints, porque a veces incluso podríamos darnos ahí un tiempo para cerrar correctamente algunas tareas del último sprint y cerrar a lo mejor lo que dice aquí el retrospective meeting, que son las juntas. Estas juntas son importantes y a veces por el hecho de que están muy pegadas
pues ya queda poco tiempo, ya no se hacen de la manera adecuada, ¿no? Y hacer refactorización de tareas no planificadas. Recordemos que cuando hablamos del primer sprint no tenemos refactoring, pero cuando hablamos del sprint 2, el sprint 3, el sprint 4 o la iteración 2, 3 y 4, vamos teniendo un acarreo de correcciones, de cosas que se tienen que ajustar del sprint anterior, y a estos cambios, a estos pues estabilizaciones de estos requerimientos se les conoce como refactoring de tareas no planificadas. Entonces hay que darnos al menos 3 días de colchón para que podamos cerrar estos temas de hacer refactorización, pero va a depender mucho también de la experiencia, ¿no?, que tengamos. En este caso es el Scrum Master, ¿no?, quien tiene esta responsabilidad. Dice aquí un ejemplo es que se pueden definir 15 story points por cada sprint, ¿no? Un story point por día. Por ejemplo, en el caso de que el sprint durara 15 días, ¿no? No sé. Este es un tip, ¿no? Y esto se ve así como muy pues a lo mejor podría ser 15 días demasiado pronto, quizá 30, ajá. Pero bueno, va a depender mucho de la experiencia que tengamos nosotros, ¿no? Es importante ver el forecast sobre el sprint, ajá, y hay que esto cómo se ve. Tengo aquí tengo aquí mi TFS, tengo este proyecto de Tailspin Toys, y aquí en trabajo tengo algo que se llama forecast. El forecast es la previsión que se llama aquí en español. Lo tengo desactivado, ¿no? Cuando lo activo, básicamente me da pues me dice cuál es la velocidad, ¿no? Hace una previsión, por ejemplo, aquí dice que en una velocidad de 10 para un sprint, ¿no? Me dice que estoy en track, que sí funciona. Por ejemplo, aquí tengo algunos sprints que ya no. Ajá. Entonces esto se hace aquí en los stories, activo, y me va a dar una velocidad en la que yo voy a poder hacer entregas. Recordemos que parte de las metodologías ágiles, una parte importante de las metodologías ágiles es las entregas continuas, pero estas entregas continuas van a depender de la experiencia que tengamos también como team, y un punto importante es la velocidad de entrega con la que nosotros podamos generar entregables, ¿no? En este caso un entregable es un sprint, ¿no? Entonces es muy importante que podamos medir, ¿no?, cuál va a ser nuestra velocidad para saber si vamos a poder llegar a esa meta, ¿no? ¿Ok? Ok. Después dice hay que asignar el sprint. Después de asignar el sprint, hay que definir los recursos con los que se trabajará para cada sprint. O sea, ya que tenemos los requerimientos asignados a un sprint, tenemos que definir qué recursos van a trabajar en él. Dice en backlog seleccionemos sprint 1, y en esta vista se ven los PBIs asignados al sprint, y de aquí seleccionar el capacity, y en la misma se define el tipo de actividad que realiza cada persona, y se definirán las horas diarias que se asignan a cada integrante del equipo. Esto del capacity tiene que ver, dice seleccionemos el sprint, en este caso son iteraciones porque estamos hablando de este proyecto está hecho en Agile, ¿ok? Y aquí en trabajo pendiente tenemos los requerimientos asignados a esta entrega, tenemos el panel o tablero Kanban, que nos va a permitir llevar un seguimiento de cómo van nuestras tareas. Tenemos el capacity, que es lo que nos va a decir cuál es la capacidad de cada uno de los miembros de nuestro equipo, para esa entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro proyecto. Y en este tengo el mismo proyecto, pero lo tengo ya asignado. Ok. Y en este caso tendría que seleccionar la iteración 1.
y el capacity. Ok, entonces yo aquí ya defino cuál es la capacidad de mi equipo por día, ¿no? Cuántas actividades por día pueden hacer, cuántas tareas por día, no sé, a lo mejor aquí lo ponemos así. O ese ya moviéndome muy optimista, ¿no? Podría ser así, ¿no? Y entonces en esta forma yo puedo ver si vamos a poder llegar o no a esa meta. Y aquí le tengo que dar salvar, perdón. Ok. Entonces el capacity lo tenemos en esta parte y es donde yo voy a poder ir midiendo. Primero establezco cuál es la tasa, ¿no? Para que yo pueda medir cómo va, si hay una sobrecarga de trabajo o no la hay. Dice que el portal automáticamente va acumulando los días de trabajo del sprint y las horas disponibles para cada actividad. Esto recordemos que lo vimos en, por ejemplo, en la iteración 2. Vamos a ponerle aquí 2, 3. Es aquí en el board donde yo defino la estimación. Ok. Ok, voy a irme aquí a la iteración 3. Aquí en el panel. Aquí 3. Y aquí había que asignar una estimación original por tarea. Esta es una estimación por tarea. Y entonces cuando yo le voy poniendo el remaining, habíamos visto que me va agregando aquí las horas, ¿no? Y va sumando, ¿no? Por eso es importante que yo le dé aquí la opción del capacity para que yo pueda medir ese remaining, y eso lo veo en el Kanban, ¿ok? Ok. Aquí está, ¿no? Dice que en los sprints hay que hacer todo tipo de tareas. Cuando hablamos de una metodología como Scrum, esto aplica totalmente, ¿no? Desde testing, deploy, y cada persona puede tener varios roles dependiendo de las tareas a las que se haya comprometido. En el caso de Agile son grupos más especializados, lo mismo que SMMI, ¿no? Dice, en un equipo pequeño, la suma de horas de pruebas y desarrollo tal vez no sea significativa, pero en un equipo de 10 personas, con equipos dedicados a tareas concretas, esta métrica puede ser útil como mecanismo de control de estimaciones, ¿no? Aquí recordemos que los grupos de Scrum son a lo más de 8 personas, según la metodología, y que a estos grupos de 8 personas se les conoce como células de Scrum. Podemos tener scrums de scrums, es decir, grupos de trabajo. Yo en este caso, si son 10 personas, quizás las dividiría en 5, y cada grupo de 5 sería una célula de Scrum, para poder cubrir de una manera mucho más integral los objetivos, ¿no? Entonces es muy importante conocer que en las metodologías ágiles trabajamos con grupos pequeños pero bien integrados, ¿ok? Y cuando queremos extendernos para alcanzar mayor tener mayor
alcance dentro del proyecto, pues podemos tener más miembros, pero tendremos que separar en células, ¿no? Para que sigan siendo integrados, pero en este caso, pues dividamos los esfuerzos para que podamos abarcar mayor capacidad o alcance, ¿no? Dentro de los objetivos. Debemos siempre aclarar dudas que se tengan respecto al entendimiento de los requerimientos. Esto siempre es buena idea. Siempre que tengamos dudas, es importante que las aclaremos, que no nos quedemos con las dudas, porque si no al final puede ser un problema a la hora de que tengamos que entregar y no sea eso realmente lo que querían, porque además ya le invertimos tiempo, ya nos agotamos, ya nos cansamos, nos esforzamos en ese objetivo y eso no era finalmente lo que se pretendía. Entonces muy importante que si tenemos dudas siempre preguntemos, por favor. Dice que no hay nada más efectivo que la comunicación persona a persona, por lo tanto es muy buena idea agendar reuniones para clarificar dudas, ¿no? Intentar explicar a los stakeholders lo que es una historia de usuario para poner los apuntes en ese formato, ¿no? Entonces, aunque nosotros, por ejemplo, aquí al inicio veíamos que nosotros, en el caso de un equipo de Scrum, pues si no son los stakeholders, en este caso el product owner quien va a escribir las historias de usuario, pues si va a ser los team members, bueno, nada más sí hay que explicarles para tratar de hacer un poco esta actividad de evangelización de la metodología. Y a lo mejor nos vamos a encontrar con situaciones en las que el product owner ya sabe escribir historias de usuario, entonces va a ser mucho más fácil poder redactarlas y poder llegar a un entendimiento mucho más mucho más efectivo, ¿no? Entonces, pero si no, de todas maneras hay que hacer labor de evangelización y explicarles, ¿no? ¿Qué es una historia de usuario? ¿Cómo necesito yo tener que escribir este requerimiento? Aquí recordemos que un requerimiento ágil no es igual que un requerimiento en metodologías tradicionales. Entonces sí es muy importante que pues si vamos a usar un conocimiento, una de las reglas más importantes de cuando establecemos parámetros y dentro de nuestros procesos es darlos a conocer. Entonces si vamos a establecer este proceso que se llama creación de historias de usuario, pues démoslo a conocer, ¿no? Recordemos que las historias de usuario son propios de la metodología de Agile y para Scrum y CMMI pues utilizamos escritura de requerimientos también ágiles, ¿no? Que tienen un formato, ¿no? Tienen un formato de cuál es quién, qué funcionalidad vamos a cubrir y por qué, ¿no? O para qué. Entonces aquí en el caso de CMMI y en el caso de Agile no usamos el cómo, ¿no? Nada más usamos el rol y qué cosa qué funcionalidad va a cubrir, ¿no? Deben ser oraciones pequeñas, lo vimos en el módulo de requerimientos y estimaciones, y esto debe ser para que se entienda de la manera más sencilla, y si el requerimiento es mucho más complejo se agrupan en características o features y se dividen además en otros requerimientos, ¿no? Para hacerlos lo más atómico posible, ¿no? Esto es lo que vimos. Ok, una vez que ya tenemos el sprint, es el team quien define las tareas con las que se implementarán los PBI, los requerimientos o las historias de usuario, y esta tarea es conveniente hacerla en equipo, comentando la visión de cada uno sobre el tema. Aquí es importante que entre equipos pues se haga una reunión y se comente, miren cómo ven que hacemos esto, cómo ven que hacemos aquello, ¿ok? Entonces de esta forma la visión en conjunto es mucho más completa y la suma de las partes da como resultado algo que esperemos como mínimo compile y pase las pruebas, ¿no? Recordemos que parte de aquí es empezar a integrarnos como equipo, entonces no se sienten y las definan aisladamente, júntense y discútanlas entre todos para que definan cuáles van a ser las tareas para cada requerimiento. Dice aquí el tip del viejo zorro: si todo equipo ha llegado a la conclusión de lo que hay que hacer, pero luego la herramienta de planificación queda descoordinada por las horas o el tipo de trabajo, no lo intentes cambiar en lo que hay que hacer, o sea, no pierdan tiempo. A veces la herramienta de planificación sí llega un momento, ya después vamos organizándolo,
pero bueno, los proyectos son así, ¿no? De repente uno planea y resulta que no quedó. La experiencia es la que nos va a ir después diciendo, mientras menos se vaya dando esa situación, que sí que vamos adquiriendo mayor experiencia en la planificación de proyectos. Ajá, dice, las herramientas no son infalibles. Tal vez sería buena idea separar dos tareas, una tarea en dos tareas, para cuando tengamos sobrecarga de trabajo para una persona, ¿no? Porque luego lo que hacemos aquí es que vamos cambiando de recurso y se hace aquí entonces es cuando tengan sobrecarga, creen una tarea, ¿no? Una tarea extra. Dice, las planificaciones detalladas y que coincidan como anillo al dedo antes de comenzar un proyecto suelen ser igual que de fiables que los libros de Tolkien para estudiar historia de Europa del Este, ¿no? Esto que es un chiste. En realidad ninguna planeación es perfecta, entonces es parte de los riesgos que se asumen en los proyectos. Por eso se rodea uno, decíamos en sesiones anteriores, de gente competente, de gente que pueda responsable, de gente que pueda cumplir los objetivos en tiempo, forma y calidad. Entonces, pero no estamos exentos, ¿no? No estamos exentos, y cada proyecto es único. Ningún proyecto es igual que otro, a pesar de que hablemos de lo mismo, porque hablamos de experiencias de equipo, hablamos de proyectos, incluso el negocio, de conocer algo más del negocio, de un proceso nuevo del negocio. Entonces cada proyecto es único y cada planificación también lo es. Entonces en la medida en que tengamos más planificaciones es como vamos a ir aprendiendo a no tener tantas pues tantos desajustes, ¿no? Irlo ajustando más. Pero parte de esto es que siempre va a haber cambios, ¿no? Entonces el cómo reaccionemos ante los cambios dentro de nuestra planeación va a marcar mucho la experiencia, ¿no? De cada quien. Y cómo manejemos esos cambios también va a hablar mucho de la experiencia como equipo. Pues sí, entonces dentro de los proyectos también aprendemos, ¿no? Entonces el enfrentarse a un proyecto, a un nuevo proyecto, siempre es un desafío para cada miembro del equipo, porque aprendemos en ese proyecto, vamos a adquirir nueva experiencia. Cada proyecto nos va a dejar una nueva experiencia, ¿no? Entonces finalmente aquí nos marca la demo, que ya la fuimos haciendo en el transcurso. Nada más sería recapitular. Aquí tenemos el panel Kanban o el tablero Kanban, donde podemos llevar la parte de del control, del tracking del avance de los proyectos. Los features, que es una nueva característica que ya la hemos estado viendo, para definir o agrupar historias de usuario. Y tenemos aquí la previsión, y tenemos las gráficas que nos da ya en el caso del web portal, nos da ya gráficas sobre el trabajo acumulado, ¿no? En función de las fechas, ¿no? Que tenemos. Vemos esta vista que nos va a dar una vista de requerimientos, tareas y features. Ok. Y vimos también el tema de consultas en una de las sesiones para poder crear gráficos, ¿no? Entonces vimos que esto va a depender pues de las consultas, ¿no? Que podamos tener. Entonces aquí, como no tengo consulta, yo necesitaría crear una consulta. Y guardarla. Ok, para poder crear gráficas, ¿no? Esta también es una funcionalidad nueva que nos va a permitir trabajar mejor nuestra planificación de proyectos. Ok. Y en el trabajos pendientes también vimos otra característica nueva, es esta parte del panel,
donde podemos personalizar las columnas para saber cuántos elementos como máximo podemos tener en esa línea de producción, que puede ser o en ese estado, ¿no? Que debe ser activo, ¿no? Vimos que hay que ir a columnas y aquí por ejemplo ponemos 6. Ajá. Podemos crear uno nuevo. Ajá. Y vamos a ir cambiando para saber cuántas tareas como máximo podemos tener en ese proceso activo, resuelto o cerrado, ¿no? Y las iteraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esta charla fue cómo vamos a iniciar un proyecto dentro de Team Foundation Server. Y pues vimos un repaso de muchas cosas que hemos estado viendo a través de este módulo, simplemente para ir aterrizando muchas ideas que vimos en las diferentes charlas, y entonces estemos listos para poder empezar la planificación de uno de nuestros proyectos. Y pues les deseo la mejor de las suertes con sus experiencias trabajando con Team Foundation Server, y no se olviden que Team Foundation Server es una muy buena herramienta en el sentido de que está bastante bien robusta para poder trabajar este tipo de proyectos. Y decíamos, no necesariamente, incluso muchas personas dicen, bueno, es que tiene que ser de software. No, cuando ven esto cómo funciona, se dan cuenta que no solo puede ser un proyecto de software, pueden ser diferentes tipos de proyectos donde ustedes tengan que llevar un seguimiento, un tracking. Pueden usar Team Foundation Server para crear su planning. Entonces, si tienen otros proyectos que no son a lo mejor de .NET nada más, que son de otras tecnologías, que son incluso de administración de proyectos, ustedes pueden llevar esta planeación en Team Foundation Server, y les resulta una muy buena herramienta, ¿no? Para poder hacerlo de manera ágil y de manera no tan complicada, ¿no? Una manera mucho más sencilla de trabajar los proyectos. Pues espero que esta charla les haya sido de utilidad, y nos vemos hasta la siguiente charla. Muchas gracias.